por Galicia, terminando hasta Francia. Empezamos. Vamos a empezar con el estudio para ir adentrando, ¿no? Bien, para los que no lo sepan, bueno, estamos estudiando el Evangelio, ¿no? El Nuevo Testamento, y en este caso estamos estudiando la carta de los Gálatas. Hemos estudiado Romanos, el último estudio, ¿no? Y bueno, hemos empezado con Gálatas porque pensamos que es una carta que es crucial de entender, ¿no? Sobre todo por el contexto de los gentiles y todo esto, ¿no? Porque siempre hay mucha confusión, ¿no? en incluso las raíces hebreas sobre este tema, y yo creo que es importante el tener claro estos conceptos, ¿no? Y bueno, hemos estudiado hasta casi el capítulo 4, entonces ya llevamos un recorrido, ¿no? Para los que a lo mejor no han escuchado antes los estudios que hemos dado, pues si quieren escucharlos, yo se los puedo pasar, los grabamos en audio, porque sí hemos estado estudiando un poco los conceptos, ¿no? Los conceptos que utiliza Pablo en esta carta, ¿no? Que para nosotros son muy importantes, igual para comprenderla, ¿no? Y es que, bueno, para hacer un resumen muy, muy compacto, muy, muy exprimido, es que esta congregación en Galacia se estaba dejando arrastrar por esta secta de la circuncisión, ¿no? Que eran un grupo de personas que decían a los gentiles que si no se circuncidaban no eran salvos. Y eso lo podemos corroborar con Hechos capítulo 15, cuando en el primer versículo habla, ¿no? que había una secta de los fariseos que le decía esto a los gentiles, ¿no? En el concilio de Jerusalén. Y entonces estos gálatas habían dejado influenciar, ¿no? por estos fariseos, llamados así, de la circuncisión, y creían que había un requisito, ¿no? para la salvación, que era la circuncisión, ¿no? Hemos también estudiado un poco lo que era judaizar, ¿no? Como realmente lo que es, que no es guardar la ley de Dios, ¿no? Hemos también definido un poco los conceptos de lo que era la Brit Milá, como lo entienden en el mundo judío, ¿no? Que para el que no lo sepa, no es un pacto, la circuncisión no es un pacto, sino es la señal. No es en sí el pacto es otra cosa, ¿no? Cuando le dice Dios a Abraham, yo seré tu Dios y tú me serás por pueblo, ¿no? Y eso lo repite una y otra vez en la Torá y lo repiten los profetas. De hecho, Jeremías 31 habla del nuevo pacto, ¿no? Y dice que Él pondrá su ley en nuestros corazones para ser por Dios, ¿no? Y nosotros por pueblo. En sí ese es el pacto. Y la circuncisión simplemente era una señal, solo que en el mundo judío, más concretamente los fariseos, creían que era un requisito, ¿no? para la salvación, la circuncisión. Y bueno, aquí nosotros creemos que la circuncisión... Importante eso, ¿qué viene primero? ¿La promesa? Claro, o sea, el pacto o la señal del pacto. Primero el pacto y luego la señal del pacto. Porque, como decía, porque el humano no es el que propone a Dios el pacto. Dios hace el pacto con el humano. El pacto lo propone Dios al humano. Entonces tú, una vez recibes el pacto, tú haces la señal del pacto. Entonces por eso tiene sentido primero recibir el pacto. Entonces luego, si recibes el pacto, te circuncidas. Lo que no puedes hacer es circuncidarte para recibir el pacto. O sea, no tiene sentido. O creer que por eso ya... Y eso es también lo que ellos enseñaban en otras palabras. Así es. Bueno, vimos el ejemplo de Pedro, ¿no? Que se dejó también incluso cautivar por esto. El mismo Pedro que había tenido la visión en Hechos capítulo 10, ¿no? La visión de Cornelio en torno a los gentiles, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo, en este caso Aarón dio el último estudio, ¿no? Que vimos que el Ruach HaKodesh, ¿no? El Espíritu de Dios, no se recibe por méritos, sino es por gracia. La gracia de Dios es la que tiene con el hombre, que le da la salvación, ¿no? Y bien, nos quedamos más o menos en el versículo 17. Sí. Más o menos ahí nos quedamos. Sí, vimos todos estos pasajes que están, bueno,
lamentablemente mal entendidos y mal traducidos cuando habla de... Bueno, estuvimos estudiando lo que era maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿no? Eso ya lo definimos. De hecho, Pablo está citando la Torá, ¿no? Está citando Deuteronomio. Y vimos más o menos lo que abarcaba esto, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña introducción para los que no lo han escuchado. Pero bueno, ya lo hemos hecho a la carta. Vamos a hacer una pequeña introducción a la que nosotros hemos entendido que es la Torá, que normalmente se traduce como la ley, ¿no? La ley de Dios. Yo cierro acá para que no nos entre el calor de aquí, que ya, Si ya quieres, está sí. llegando el sol ahí. Y bien, antes que nada, bueno, para el que no lo sepa, la Torá no solo son los mandamientos, ¿no? Normalmente, pues, como digo, traducen como ley y ley pues se hace alusión siempre a los mandamientos, ¿no? Pero en la misma Torá están incluidas también las promesas, ¿no? Y las promesas, ahí, bueno, si recordamos, en las promesas está el Mesías, está la salvación, está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Bueno, ahí hay un pequeño esquema, ¿no? Pero antes que nada, como he dicho, la Torá no solo son lo que se conoce como los misbot, ¿no? Y los mispatín, que son los procedimientos, el cómo hacer, cómo llevar a cabo los mandamientos. Que era, para que tengamos un poco más ideas claras, lo que el fariseísmo se enfocaba más. Se enfocaba en esta parte, lo que son los procedimientos, lo que es el guardar, el hacer mandamientos, el guardar mandamientos, y lo tenían incluso como méritos. Y esto, claro, esto es lo que Pablo en estos contextos de Gálatas, pues les está poniendo a estos Gálatas, que realmente, pues en todo el plan de Dios, también estaban las promesas, que son los hukim, ¿no? Y las promesas son irrevocables, las promesas de Dios son, pues como dice esos pasajes en Jeremías, ¿no? Que utiliza esa palabra, hukim, diciendo que antes que pase las leyes del universo, ¿no? Las leyes del sol, de la luna, pues antes dejará de ser el pueblo de Israel, ¿no? Pues igual manera son las promesas de Dios. Y en las promesas de Dios estaba la salvación de los gentiles, el Mesías y el Ruach HaKodesh, ¿no? Que es, pues básicamente, pues el Evangelio, ¿no? El Evangelio estaba en las promesas de Dios, la buena nueva, ¿no? Realmente, Dani, tío, ahora que estás hablando, es que, ¿sabes qué pasa? Que, perdona que te corte, pero es que me parece importante decirlo. O sea, gráficamente, ¿por qué está mal visto o mal entendido que veis que la Torah se conforma de promesas eduyot, que son testimonios? Claro, los testimonios de los patriarcas y de todas las personas que han vivido conforme a y te han dejado su vida, que recoge su enseñanza de Torah también. O sea, con la vida de los patriarcas, las cosas buenas, las cosas malas. Entonces, si entendemos que la Torah son las promesas que no se borran nunca, porque no se borra la gravedad ni las cosas físicas como las leyes del universo, y Dios te lo está diciendo, que antes que eso ocurra, pues el pueblo, o sea, antes que desaparezcan esas leyes, el pueblo, o sea, es imposible. Claro, como nosotros dijimos, todos los días te despiertas y el sol sigue en su sitio, la luna hace sus cosas. Eso es un testimonio muy fuerte de que es verdad, las promesas de Dios no cambian. Entonces, ¿qué pasa? Que si la Torah son promesas, testimonios, mandamientos y el cómo se hacen los mandamientos, mispatín es cómo se hacen las misbot. Misbot son los mandamientos, que es la ley de Moisés, que no es de Moisés, es de Dios. Y lo mispatín, procedimiento de cómo se hace eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos la Torá como un cuerpo, lo que es imposible es que cuando llegue las promesas y se cumplan algunas promesas de estas más, por así decirlo, más adelantadas, como por ejemplo las del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo y la venida del Mesías, es imposible que entonces aquí de repente cojamos y le cortemos un brazo a la Torá, porque acordaros que la Torá es todo esto. Tenemos que cambiar el chip de que la Torá es solo esta parte. Claro. Es lo que decían en lo que se estaban enfocando los fariseos y
que la carta de Gálatas está en torno a salvación y méritos de obra, que no se nos olvide. Pero nosotros sabemos que no. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé por qué, bueno, si lo sabemos, el cristianismo ha empezado a cortarle trozos al cuerpo. Y es imposible, porque la Torá no la puedes cortar. Lo que tenemos que saber es cómo evolucionan las cosas y cómo encajarlo, pero no cortar y decir que hay cosas que ya no son. No, hay que verlo. Y eso es lo que esta carta y lo que nosotros intentamos hacer. Claro. Perdón, ayer escuchaba algo justo en un estudio, no sé si el que escuchamos en la noche de las mitzvot justamente, que es lo que decía que muchos de los 613 recopilados, muchos no tendrán aplicación actual física, pero en cambio siguen estando allí y que el estudio a nosotros debería llevarnos a tratar de encajarlos espiritualmente en nuestras vidas hasta ahora. No se diga más aún con los que se pueden hacer. Exacto, mira, exacto. Imagínate que eso es el brazo. Un mandamiento decía lo de no pondrá, o sea, lo del yugo de los animales. No poner un buey con un caballo. Vale, eso es vale, si tú ahora no tienes un campo o no tienes animales o no eres ganadero, ¿cómo cumples ese mandamiento? Vale, no así. ¿Pero qué te enseñaba eso? El yugo es igual en la pareja humana. Por lo tanto, ¿has visto? ¿El mandamiento está abolido? No. Claro, pero tienes que ver cómo se aplica. Entonces, esto sigue apoyando más todavía esto. No le cortemos. Pero igual si los tienes, sí tienes que hacerlo, ¿no? Sí, Hombre, claro. si eres ganadero, mucho más. Si tú tienes animales, no tienes tierra, que hacer. claro. Así. Y bueno, y claramente, ¿no? Bueno, esto es más o menos el esquema, el resumen de lo que nosotros entendemos con lo que es la Torá, ¿no? Y vimos el ejemplo de Abraham, ¿no? Aquí Pablo utiliza el ejemplo del pacto de Dios con Abraham, ¿no? Y es que Abraham, por ejemplo, no hizo ningún mérito. Ninguno. De hecho, Abraham fue llamado incircunciso, ¿no? Y Dios dice, como dice el versículo 6, ¿no? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, él no hizo ningún mérito para esa justicia divina, ¿no? Para esa salvación. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham pues nos abarca también a nosotros, ¿no? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias, ¿no? O sea, todos los gentiles, también estábamos nosotros ahí incluidos, ¿no? De hecho, la palabra en hebreo dice Melo Hagoim, ¿no? La plenitud de los gentiles, de las naciones. Y curioso, ¿no? Que le dice Dios a Abraham, ¿no? ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? ¿Se recuerdan en Génesis? Dios le prometió a Abraham una simiente, ¿no? En ti serán benditas, y una tierra, ¿no? Esas son promesas. Y claro, aquí se nos queda claro, de hecho lo vamos a leer ahora, la simiente, que dice Pablo en singular, se está refiriendo al Mesías. Entonces ahí vemos pues a lo que los fariseos o a lo que algunos judíos, ¿no? Porque nosotros pensamos que no, es que los judíos crucificaron al Mesías, no fue así, ¿no? O sea, muchos judíos creyeron, de hecho los apóstoles eran judíos, ¿no? Y muchos, incluso algunos fariseos, ¿no? Sino una parte le rechazó, ¿no? ¿Y qué le ofreció también Dios a Abraham? Una tierra, ¿no? Y no solo una tierra física, que lo que hoy es Israel, sino le estaba prometiendo la tierra del mundo venidero, lo que viene siendo la Jerusalén celestial. Sí, porque dice vio mi día. Claro, eso en hebreo lo dice bien claro, ¿no? Que de hecho vamos a leerlo para que veamos que no lo estamos Abraham filosofando, vio mi día. ¿no? En Hebreos 6, vamos a fijarnos que solo lo cité ya, creo que fue hace 2 semanas, pero para los que no lo escucharon. Hebreos 6, capítulo 18. No, del 17 al 18. Si alguien lo quiere leer. El 17 al 18, ¿no? Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual... Ya. Déjalo ahí.
O sea, dice, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahí está haciendo, de hecho, si veis el contexto, en el 13, está hablando de Abraham, ¿no? El 13... Sí, pero sabrán como no podía. Y claro, ¿qué Dios le prometía a Abraham? Pues el Mesías y la tierra, la Jerusalén celestial. Entonces, parte de esto son las promesas que aquí está haciendo Pablo alusión, ¿no? Y poniendo el ejemplo de Abraham, ¿no? Que Abraham fue pues llamado de Ur de los Caldeos, siendo incluso gentil, y le fue contado por justicia, ¿no? El Eterno pues le llamó siendo incircunciso, ¿no? Y hizo un pacto, ¿no? con la descendencia de Abraham, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo para seguir con el estudio de esta carta, ¿no? Y nos quedamos más... Bueno, vamos a leer desde el 17 para antes. Sí, vamos a leer desde el 15. Del 15 al 18. Si alguien lo quiere leer. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Yeshua. Y esto digo, la ley llegada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia proviene de la ley ya no proviene de la promesa. Pero Dios se le ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Así es, gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Abraham hizo algún mérito para obtener la promesa de Dios o el pacto? No hizo ninguno. De hecho, si vamos a Génesis, en Génesis 15, no sé si recuerdan esos pasajes en los que dice que Dios puso a dormir a Abraham. Sí, Y, es importante. Bueno, lo que se conoce como el pacto de las mitades. Y fue el mismo Dios el que hizo todo, ¿no? No hubo ningún mérito humano. Entonces, en este caso aquí se nos está hablando de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu, que es la promesa, ¿no? Lo dice bien claro en el Evangelio. ¿Qué le dijo el Mesías? Bueno, le dijo el Mesías a los apóstoles. Dice, esperar hasta que sea la promesa, hasta que venga la promesa. Estaba haciendo alusión al Espíritu, ¿no? ¿Y el Espíritu qué hace? El Espíritu mora en el creyente y es Dios el que habita en el creyente, ¿no? Y el que obra. A su poder. Claro, el que da el poder al creyente de poder caminar en su voluntad. Y el que le hace partícipe, ¿no? Partícipe de esta gracia, de la salvación. Y es curioso, ¿no? En el 17 dice que la ley vino 400... Bueno, eso ya es el 18, creo. No, el 15, perdón, es el que quería comentar. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, claro, imagínate, pues hoy en día, ¿no? Hay gente que cree que, bueno, como que Dios ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de parecer con el tema de los mandamientos, con la ley, que ya no tenemos que cumplir la ley porque Cristo la ha cumplido por nosotros y por tanto somos libres de ese yugo, como se dice, ¿no? Pero aquí dice bien claro que Dios ha hecho ese pacto y no le puede ni añadir ni quitar, ¿no? Y en ese pacto está tanto, como hemos dicho, la Torá, que viene siendo los mandamientos, el modo de hacer, ¿no? La vida, la santidad que uno debe tener personal, y luego las promesas, que es la salvación, ¿no? Entonces es todo un pack, ¿no? La salvación es un pack y no se puede dividir. Y tristemente pues se hizo y se sigue haciendo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Y el 17 no sé si lo quieres comentar, pero es que ahí es donde está también otra clave. Sí, bueno, eso lo explicaste tú, ¿no? Sí, que claro. Porque es que Pablo ya te lo dice aquí, dice, si la herencia dependiera de una ley, entonces
no enviaría al Mesías, porque no haría falta. Claro. Es que si el método fuese ese, pues claro, con esto hubiéramos tenido suficiente, con este trozo. Pero Dios no ha querido que su plan sea así. Dios ha querido que esto se manifestase de este modo. Pero es que te lo está diciendo aquí. Ya no sería por la promesa. Es que claro, Dios ha hecho las cosas que la salvación sea por esto, no por esto. Y es que eso lo tenemos que entender así. No que es cuando ya te venga la salvación, ya esto no sirve. No, esto sirve para una cosa. Y esto sirve para otra. Pero esto sigue sirviendo para algo. El problema es decir que esto no sirve para nada. No, es que esto sigue, este trozo de aquí sigue sirviendo para algo. De hecho es eso, esto sirve para saber cómo tenemos luego que andar una vez tienes la promesa. Sí, porque la promesa no invalida, Yeshua no invalida la ley. Y es que aquí Pablo lo está diciendo. Claro, y ahora pues... Vino para dar lo que dice, él lo decía, o sea, vino para dar ejemplo, para Claro. que podamos hacer. Bueno, y ahora lo sigue explicando, ¿no? Lo dice en el Es- 19, ¿no? Sí. Pero eso aún sigue. Que aquí es algo más... Tenemos que detenernos más porque es algo más a observar. Pero bueno, vamos a leer del 19. Vamos a leer al 24. Del 19 al 24. Sí. Bien. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de mensajeros por mano de un mediador. Y un mediador no es agente de uno solo, sin embargo el Eterno es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley capaz de conferir vida, ahí es donde está la clave, entonces la justicia sería por la ley, que no es así, ya lo sabemos. Sin embargo, la Escritura señaló a todos como pecadores para que la promesa se les diera por la fe en el Mesías a los que creen. Por la fidelidad de él a los... Pero antes de que viniera la fidelidad, estábamos custodiados bajo un sistema de ley, reservados para la fidelidad que había de revelarse. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que se nos declare justos por la fidelidad, no por la ley. Ya está ahí. Vale. Bien, bueno, hemos venido viendo, ¿no?, que hay traducciones un poco desacertadas que han hecho al español, ¿no? Y bueno, estuvimos explicando pues algunos conceptos, algunas cosas, porque sí que es digno de observar que en griego pues hay veces que se hace confuso cuando habla de la ley. A veces se utiliza el artículo y a otras veces no. Entonces eso hace que cuando tú lo lees en español, pues te sea un poco confuso a qué se está refiriendo Pablo, ¿no? Entonces hay algunos conceptos que se transgiversan, ¿no? Entonces aquí hay algunas traducciones que te pueden hacer o inducir como que, por ejemplo, que la ley ya no tiene ningún propósito, ¿no? Como que ya ha venido el Mesías y ya no, como que ha dejado de ser válida, ¿no? Y no es así, porque como hemos venido estudiando mucho tiempo, ¿no? Y bueno, algunos hemos pasado por el cristianismo y hemos tenido que hacer un poco de cambio de mente, ¿no?, en todo esto. Pero la ley sigue vigente. O sea, si no hubiera tal como pecado. O sea, si no hay algo que te señale el pecado, ¿no?, que te dimensione. Por eso aquí tenemos este esquema, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Cuál es una de las funciones de la Torah? Pues dimensionar el error, ¿no? Claro, señala, indica y dimensiona la gravedad del pecado. Pero la ley es mala de ninguna manera. De hecho, Pablo lo dice en Romanos capítulo 3. O sea, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. O sea, y en otros pasajes dice el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces,
claro, hay algunas traducciones aquí como que se quedan ahí, como que también se contradicen, porque luego el mismo contexto te lo aclara. Y bueno, vamos a intentar ver esto, que es un poco... De hecho, yo creo que este es los versículos más difíciles de explicar, ¿no? de esta carta, por las malas traducciones que hay, ¿no? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea, el Mesías, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Bien. A ver. Aquí tengo una traducción más literal de este versículo, del griego. Dice, entonces, ¿la ley qué? O sea, referente, ¿qué tiene la función la ley, no? Dice, para las tradiciones por gracia. Fue puesta en adelante hasta que viniese la simiente prometida y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bien. Bueno, para el que no lo sepa, en el judaísmo, ¿no? En el primer siglo se tenía en mente que el mediador era el Moisés, ¿no? O sea, Moisés era el que, de una manera u otra, fue el que le fue entregada pues los 10 mandamientos, la Torá, ¿no? Y hasta el día de hoy hay un dicho del Rambán que dice, que siempre se me queda en la mente, que dice, no hubo otro mayor profeta como Mosé, no hubo ninguno, ¿no? De Mosé a Mosé no hay ningún profeta como él, así dice. Y es porque Mosé se tiene pues, en el judaísmo como alguien que, ¿no? Como dice la Escritura, que él fue llamado amigo de Dios y que vio al Eterno cara a cara, ¿no? Conversó con él cara a cara, y al que fue dada la Torá, y se le tiene ahí como un mediador, ¿no? Como un gran, pues justo, ¿no? Un gran, pues casi como un Mesías, ¿no? Como alguien muy eminente en el pueblo judío. Y claro, fue un siervo de Dios, fue pues uno de los grandes hombres de la fe, ¿no? Pero sabemos que era humano. O sea, todos dicen, la carta a los Hebreos capítulo 11, que todos perecieron, ¿no? O sea, ¿y qué pasa? Dice que la Torá fue dada por medio de ángeles, ¿no? Y eso lo ratificamos también en la carta a los Hebreos, lo comenta. Y bueno, en el Sinaí dice que Dios dio los mitzvot, los mandamientos, por medio de ángeles. Y aquí el mediador, vamos a leer Hebreos, que lo tengo aquí, Hebreos capítulo 2. Porque aquí tenemos algo muy interesante. ¿Cómo por medio de ángeles? Ahí lo dice en Hebreos capítulo 2. Porque los ángeles son emisarios de Dios. Los ángeles todos. Pero no subía Moshe a la montaña y estaba frente a él, o sea, no literal frente a él, pero su presencia allí. Y hay una parte que dice incluso es descrita por el dedo de Hashem. Y entonces ahora los ángeles... Bueno, vamos a intentar explicarlo porque de hecho en la carta de los Hebreos lo dice. Y bueno, y tanto así que hay en un Targum, bueno, en un Midrash que dicen que el mismo Moshe, cuando descubrió las tablas, eso dicen y hasta hoy lo creen, que luego fue Moshe al cielo y cogió las tablas del Eterno y dice que se las robó. Dice que subió al cielo y le robó otras tablas. Claro, por eso lo tienen como un mediador. Sí, pero Eso es fábula. pero para que veas dónde hay que... Por eso Porque ellos tienen muchas maneras interesantes, incluso que se apoyan en cosas, como hemos escuchado, en fábulas que vienen incluso anteriores para explicar o para dar interpretaciones y de todo. Pero esto sí ya hay sobre los ángeles ya. Bueno, vamos a leer Hebreos 2, que de hecho es un salmo. Bueno, Hebreos 2:5. Si alguien lo quiere leer. Porque no fue a los mensajeros a quienes Elohim sometió el mundo venidero del cual hablamos. Pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te fijes en él? Lo has hecho poco inferior a los mensajeros. ¿Hasta dónde?
Sí. Lo coronaste de gloria y de honra. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él, pero ahora no vemos todavía las cosas sometidas a él. Sin embargo, vemos a Yeshua, quien fue hecho poco inferior a los mensajeros, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por el favor de Elohim la muerte que él probó resulte en beneficio de todos, porque le convenía a aquel por causa de quien y para quien existen todas las cosas, perfeccionar al autor de la salvación. Bueno, ahí no pone lo que tú dices, porque eso es lo que... Creo que en otros pasajes sí lo dice, no sé si los tengo aquí. De todas formas, en la escritura, a ver, se ve que ese método lo hace. Bueno, lo dice en Gálatas, claro, eso es lo que hemos leído. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. O sea, se entiende, y de hecho así lo entienden también el pueblo judío, que la Torá fue entregada. Eso lo hemos leído, Gálatas 3:19. Pero lo que me quiero centrar es en el mediador. O sea, porque ya se me ha descuadrado. A ver, pues son muchos datos. O sea, lo que me quiero centrar es, dice, fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Bien. Y el mediador, ¿quién es el mediador? Dice, que aquí tengo la referencia, en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yehoshua el Enos. Dice Jesucristo, hombre. Pero vamos a ver esto porque a mí, bueno, cuando escuché esto me pareció muy interesante, porque es que Pablo lo que está citando aquí en Hebreos es el Salmo capítulo 8. O sea, esto no se lo está inventando ni nada, es un salmo. Sí, lo de hacerle un poco claro inferior, eso es ¿qué pasa? un salmo. Aunque nos estamos saliendo un poco de Gálatas, pero cuando yo escuché esto me pareció interesante el comentarlo. Pues porque el mediador en sí no es Mosé. El mediador porque eso es hasta el día de hoy, como he dicho, tienen a Mosé como el mediador, porque un mediador, ¿qué es? Un mediador es alguien que intercede entre dos partes, ¿no? Un conflicto, podemos decirlo así, ¿no? El que está ahí abogando, ¿no? Entre una parte y otra. Y aquí el escritor a los Hebreos está citando el Salmo 8, ¿no? Y está hablando ¿de quién? Del Hijo del Hombre, del Ben Adam. Y es que aquí en el Salmo 8 se utilizan, lo está citando para el Mesías, ¿no? Para la obra que hizo el Mesías, ¿no? En la cruz. Y es que el Mesías dice la Escritura que se humilló a sí mismo, ¿no? Lo leemos en Filipenses y lo dice la misma Escritura, ¿no? De hecho lo veíamos el capítulo pasado con el ejemplo del colgado. ¿Por qué Pablo utiliza ese ejemplo? Que dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Porque ya vimos lo que realmente en hebreo decía, ¿no? Que decía disminución de la honra el colgado. Eso se dice en hebreo, no dice maldito el colgado en el madero, sino disminución de la honra, entiéndese, de Dios, el colgado. ¿Y qué hizo el Mesías? El Mesías se disminuyó. Eso lo estudiamos, ¿no? Y aquí en la carta a los Hebreos, hablando del mediador, dice que este mediador se disminuyó. Y aquí en el Salmo 8 habla, porque es un juego, aquí en español no se nota, pero dice, ¿qué es? Y de hecho es que es un poco mala esta traducción, pero vamos a ser un poco más literales, no de Hebreos, sino del Salmo 8. Porque en el Salmo 8 dice, Maenos kirigenu uben Adán. Fíjate que utiliza dos palabras para hombre. Es que esa es la clave. Maenos y Ben Adán. Esa es la clave. Entonces dice, ¿qué es? Podemos decir en hebreo más literal, ¿qué es eso de Enos? ¿Qué es eso del Ben Adán para que nos visites con él? Bien. Es un poco profundo esto, vamos a intentar entenderlo.
Eso es lo que ¿En yo... qué versículo? Sí, es que... Ahí es donde yo el otro día... No, ¿te acuerdas? Que no me atrevía porque... Es un poco... Hay claro, que... un poco pero es difícil la de clave. entender. Pero eso es como cuando dice hijo de hombre e hijo de Adán, ¿no? Es cuando Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es necesario hacer la diferencia entre los tipos de hombre que pueden existir, para que lo entendamos así, dentro de la cultura hebrea, y no, Claro, porque no hay es tres... lo mismo un hijo, o sea, no es lo mismo ser un Adán que ser un Enos. Y eso es importante. Claro, hay como 4 palabras en hebreo que traducen como hombre al español. Incluso Ish Claro. también. Está Enos... ¿Y eso no es para mujer? Isa. Claro, pero Ish sin la A para Claro, el está hombre. Is, que es el hombre completo, el hombre Como espiritual, el claro, pleno. el hombre de Dios. Bueno, sí, el hombre de Dios. Está Adam, que es el hombre terrenal, y está Enos, que es pues incluso más una condición más baja que el Adam, que es como... Sí, yo la otra vez lo decía, sí, o sea, es Como más animal. Como más animal. O sea, por ejemplo, y de hecho la palabra Enos viene de Anus, que es enfermo, o sea, un hombre en debilidad, como inferior. Bien. Es curioso porque el Mesías no solo se hizo un hombre, un Ben Adán, sino se rebajó a un Ben Enos, que es la condición más baja del hombre. ¿Y por qué? Porque él se dejó colgar en el madero. O sea, ¿a quiénes colgaban en el madero? A lo más peorcito, Los peores, realmente. a lo más desechado de las naciones, a los... Asesinos. Claro. Y es que todo cuadra, porque como vimos, o sea, como Dios proféticamente, ¿no? Incluso en la Torá estamos viendo al Mesías. O sea, maldito todo aquel que es crucificado en el madero. Disminución de la honra al colgado, de la honra de Dios. O sea, Dios se disminuyó, tomó forma de corpórea, vino a este mundo, nos redimió, ¿no? Y se hizo, como dice aquí, porque aquí dice, porque alguien testificó que es el hombre, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, se disminuyó como un venenoso, se hizo lo más bajo de este mundo, ¿no? Y entonces cuando dice 1 Timoteo 2.5, no, Jesucristo hombre, está refiriendo que el Mesías se rebajó a tal manera, o sea, como un Enos. que también dice que Adán también lo hizo menor que los ángeles. No, es esta parte. Es ahí cuando Pero es ahí, ¿eh? Ese es el texto. Que es ahí cuando compara entonces lo bajo que ha hecho que se disminuyó Mashiach. Como la creación caída. Claro, o sea, se tomó forma de siervo, como dice la escritura, ¿no? O sea, un siervo, bueno, conocemos el sistema más o menos de castas que había, o sea, habían esclavos, habían siervos. Él se tomó forma de esclavo, de siervo, ¿no? O sea, se hizo como un Enos. De hecho, es que es complejo esta parte de los Gálatas porque es que nos habla de la esclavitud del pecado, ¿no? Y que ahora somos libres de esa esclavitud y somos herederos. Hemos pasado de la condición más baja de ser un Enos o un esclavo a ser partícipes, a ser hijos, porque en la mentalidad hijo es heredero. De hecho lo dice Pablo en Romanos. Los hijos de Dios dice, creo que es en Romanos 8 que dice, sí. Y herederos y coherederos con el Mesías, ¿no? Claro, luego también piensa que está eso, Enos, Adán y también Adán del cielo. Ojo, claro, ahí vemos. O sea, siendo un Adán del cielo, para que me entiendas, le podría haber bastado solo rebajarse o disminuir su honra a Adán terrenal, pero la clave y la gloria está en que pudiendo haber hecho eso, bajó un escalón más todavía, que es un Enos. Bajo al sótano. Pudiendo no haber bajado al sótano, pudiendo haber estado en el primer piso, pues pudiendo haber hecho eso, se baja al cero. Por eso todavía tiene más gloria, por eso, porque siendo un Adán del cielo, que sería como el nivel, claro, esto en términos humanos, porque claro, no era un humano, ¿no? Pero para que, poniendo este ejemplo, entendáis por qué crucificarse. O sea, crucificarse unido a eso. ¿Por qué? Porque pues, podía haber muerto de otra forma.
menos dolorosa, menos tal, pero es que eligió esa. Entonces eso es clave también para entender esto que estamos hablando. Evidentemente la escritura dice eso, que el Adán del cielo, o sea, nosotros seríamos en el futuro, a nosotros se nos va, sí, a nosotros se nos va a dar esa condición, nosotros vamos a ser como el Adán del cielo, o sea, ser inmortal. Es que al final el Adán del cielo, claro, es que el ser humano se transforma. Claro, o sea, mira lo que dice el Salmo 8, que se me olvida, es que tengo tantos apuntes que... porque esto. habla todo en futuro. O sea, este salmo lo habla todo en futuro. Dice, ¿qué es eso de nos? En hebreo, literalmente. ¿Qué es eso del Ben Adán para que... estaba diciendo el Salmo 8. Para que nos visites con él. Dice, Batejaserenu meat ma Elohim bejabod begadar tejaraten. Dice, tú lo reducirás un poco con relación a los ángeles y con gloria y con decoro lo coronarás en futuro. O sea, aquí está hablando en futuro, el Salmo 8. Claro, haciendo ilusión al Mesías. Y es curioso, ¿no? Porque eso se cumplió en el Mesías. O sea, al final lo dice, ¿no? Oh Hashem, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea, es él, ¿no? Claro. De hecho, bueno, aquí tengo una curiosidad porque... pues es curioso porque el Mesías, como he dicho, lo dice la carta a los filipenses, que él vino en forma de siervo, ¿no? Dice, vamos a leer los Filipenses 2, porque ahí lo hace un poco más claro. Sí. 2, ¿cuánto? 4, ¿no? El 6. ¿De 6 para adelante o solo ahí? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, estando en la condición de Ben Adán, de hombre, se humilló incluso más, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Fíjense que en todo esto también hay algo profundo, porque ¿dónde murió el Mesías? Y esto es algo que cuando lo he escuchado... Esto es muy bueno, ¿no? Me pareció muy interesante. Esto El es Mesías buenísimo. dice la palabra, ¿no? En los evangelios que murió en el Gólgota. Buenísimo. Y hasta el día de hoy... bueno, voy a hacer un pequeño esquema para que sepamos... Dibújalo porque lo que son los esto es montes, tremendo. Yo te lo... Dibújalo un poco grande si puedes. A ver, Pasa la pizarra. No, pero ¿por qué lo pones en diagonal? espérate, tío. Ah, lo haces... Bueno, es que está un poco... Ah, sí está bien. Tú no te preocupes. Sabemos que Sí. Israel está entre montes, o sea, Jerusalén está en una región montañosa, ¿no? Y hay hasta 7 montes, ¿no?, que rodean la ciudad de Jerusalén. Y bueno, está el monte Sión, ¿no?, que es el conocido de la ciudad de David, ¿no?, que de hecho, bueno, voy a dibujar un poco para que veamos un poco de relación. Sí. Pues esto que quiero contar, que es una curiosidad más que nada. Sí, vale. Pero no, es importante, vamos. Bueno, hay varios valles, que está el Valle de Hinnom, ¿no? Que lo conocemos, ¿no? Que el Mesías hizo alguna alusión ahí de torno al infierno y todo esto, ¿no? Que habla la escritura, ¿no? Donde se quemaban las cosas y todo esto. Y bueno, más o menos, por decir así, el monte del templo estaba, porque es que esto está un poco, pero el monte Sión, aquí está el valle, más, estaba por aquí. Bueno, algunos lo colocan aquí, no se sabe exactamente bien. A día de hoy los católicos, simplemente, ellos creen que el Mesías murió lo atribuyen al monte Sión, donde está la iglesia del Santo Sepulcro, que dicen que ahí estaba el Gólgota. Claro. Pero no creemos eso nosotros, porque la misma carta a los hebreos te dice que él fue muerto fuera del campamento, ¿no? De hecho ahora lo vamos a leer.
Que, claro, porque cuadra. Porque claro, la a los crucificados, en la parasha de la vaca roja, donde moría la vaca roja, Claro. te lo dice, fuera del campamento, ya está. Ya está, te apoyas ahí. O sea, no puede ser aquí por eso. Así de simple. Por eso no puede ser aquí el Gólgota, el Gulgaltá. Aquí no. Vale. Entonces, como he dicho, si hubiera el Mesías muerto en el campamento, es decir, en Jerusalén, pues no cuadraría con la escritura, ¿no? Porque dice que el Mesías murió fuera del campamento como se acostumbraba a los colgados, a los crucificados, los sacaban fuera porque era una deshonra, era una blasfemia. Entonces, nosotros creemos, porque a ver, luego está la tradición judía, que la tradición judía, ellos dicen que Yitzhak, ¿no? Isaac, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, dicen que como dice la escritura, en el monte Moría, ¿no? Que fue en el lugar donde se construyó luego el templo, ¿no? Ahí fue donde ellos atribuyen que fue donde se intentó hacer lo que ellos llaman Akedah, que fue el sacrificio de Isaac, ¿no? Que proféticamente era el sacrificio del Mesías, ¿no? Pero el Gólgota, según como hemos dicho, estaba fuera, ¿no? Fuera de lo que es la ciudad, porque ahí estaba fuera del campamento, ¿no? Entonces hay una curiosidad porque el nombre de Gólgota, que significa calavera, ¿no? Normalmente es esa traducción al arameo, porque Gólgota es una palabra aramea, ¿no? Más que nada Gulgaltá, que es donde el Mesías murió, que significa cráneo, ¿no? Ellos hay un tecnicismo que es algo interesante, ¿no? Que los judíos saben, ¿no? Es como pues algo coloquial que ellos entendían en el primer siglo. Cuando ellos no entendían algo de Dios, ¿no? Cuando ellos no entendían pues ciertas cosas como Dios hacía, porque incluso algunas cosas les parecían que iban en contra de la misma palabra, ¿no? Que no era así, pues se le refería en este concepto de hecho en el Zohar, que es un libro, una fuente muy interesante porque es del siglo III y tiene un poco el lenguaje del primer siglo, ¿no? Más acercado, aparece esta palabra como Gulgaltá. Cuando no entendían lo que Dios hacía, lo denominaban así. Y es curioso porque el Mesías, ¿dónde murió? En el Gulgaltá. Y para ellos no era explicable porque, claro, Dios estaba tomando forma de hombre, estaba redimiendo, para ellos no lo entendían, ¿no? Y bueno, esto me parece interesante. Bueno, vamos a mirar, porque tengo aquí una referencia de que no es el monte Gólgota, no está para mí en el lugar donde se hizo el templo, y es Génesis 22, porque dice, versículo 14, dice: llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre, ¿no? Normalmente traducen el Señor proveerá, pero en hebreo dice el Señor verá. Pero mira lo que dice: como se dice hasta hoy, en el monte el Señor será visto. O sea, el Mesías era el Señor, ¿no? El Mesías era Dios, y se dejó crucificar, y ahí fue visto la gloria del Eterno en el Gólgota. Claro, para un judío eso no se entendía. Y bueno, la referencia que fue fuera del campamento está en Hebreos 13, que dice: por lo cual también el Mesías, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, hagamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Entonces el mediador, que es el Mesías, ¿no? El que nos redime de la esclavitud, se hizo esclavo, se hizo como un veneno, se hizo como un siervo para redimirnos. Y es algo que, bueno,
que era incomprensible para... En el capítulo 19 sale. O sea, aquí está o sea, Pablo, quien escribiera la carta de Hebreos lo dice, y aquí lo dice. ¿Dónde? Capítulo 19. Retrocediendo un poco para atrás de donde vamos. 19:3. Se la darás a Eleazar el sacerdote, la sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. En esta parasha Números 19, Claro, para esa el sacrificio de la vaca roja. La vaca roja en esta parasha también vimos otros años, hemos visto, en este no, que significa el Mesías, el sacrificio del Mesías. Y justamente aquí es donde sale que esa vaca se sacaba fuera del campamento para inmolarla. O sea, sé que hay respaldo, o sea, que no es una invención, es que está aquí, 19:3, ahí sale. Entonces el mediador es el Mesías. Dice en el 20, vamos a volver a Gálatas 3:20. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice el 21, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? O sea, para nada, ¿no? Porque ya hemos visto que la Torá, bueno, ahí ya no lo tenemos, son también las promesas de Dios. Entonces, aquel que dice que la Torá está abolida, está aboliendo al Mesías, está aboliendo la vida eterna, está aboliendo todas estas cosas que ellos pues se atribuyen, ¿no? Entonces no tiene sentido. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, los mandamientos, el obrar, los méritos, la justicia fuera verdaderamente por los méritos. Claro. Si no, ¿de qué provecho hubiera tenido el Mesías venir? Si los méritos hubieran sido necesarios para el hombre, para salvación, ¿para qué murió el Mesías? Murió en vano. Pero por eso dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Pues por qué? Pues porque los méritos no son suficientes para alcanzar la salvación. Y es lo que los Gálatas, el problema de los Gálatas, que se habían dejado encauzar en esto. En que un mérito, como era la circuncisión, que es un mandamiento, que es una señal además, como lo es también, por ejemplo, para que lo tengamos más claro, el bautismo. El bautismo es una señal y es un mandamiento, porque lo vemos. El Mesías dijo, ¿no? Y bautizarles, ¿no? Dice que Juan predicaba, dice, el Evangelio, ¿no? La buena nueva, y bautizaba, ¿no? Para arrepentimiento. Entonces simplemente es una señal. La circuncisión no era pues un requisito para la salvación. Eso es algo que se habían dejado llevar. Entonces, por los méritos, o sea, la justicia no son por los méritos, sino por las promesas, que son hechas corpóreas en el Mesías. Que es fuerte porque a veces con las de las traducciones, no sé, hay palabras que como que he tratado de cambiar en mi cabeza, por ejemplo, la fe por fidelidad y justicia, o justo por justificación y justificado. Porque a veces cuando uno lee, dice la justicia, o sea, la justicia no es por los mundos. Entonces, para mí personalmente es más fácil cuando lo leo la justificación, entonces ya sé que viene de la justificación del Mesías, porque si no, yo lo tengo las palabras en la cabeza. El lenguaje que es muy difícil de entender. Por eso el lenguaje ayuda. Igual que el lenguaje te lía y te enreda, al contrario, bien usado te deslía, te desenreda. Cuando hablas inglés, el padre, pero si pones en tu cabeza el concepto de la va, que es ese concepto que no podemos encerrar en una palabra, Claro, pues te da ahí está. otra dimensión cuando hablas de la fe, no de mi fe, sino de su fidelidad. Entonces es como que la relación... Claro, el problema está en que una palabra limite el contenido de algo espiritual. Claro, ese es un problema, porque si padre espiritualmente solo me lo reduces a un padre como un padre físico, un padre humano, que es algo que tiene como un poco más autoridad que tú, si solo me coges eso así, incluso hasta me lo usas como para personificar algo de la deidad, claro, estamos teniendo un problema, porque si ya tu mente solo es capaz de verlo así, entonces te estás perdiendo mucho. Por eso, en cuanto que te vas envolviendo lo que significa padre
en la cultura hebrea es muchísimo más que todo eso. De hecho, es bastante. Tan es así que nosotros solo hemos podido beber gotas y ya las gotas nos parecen mucho y ya nos ha abierto muchísimo más la mente. Pues imagínate si todavía lo sigues, que todavía se puede seguir desarrollando el concepto de padre. Sí, claro. De hecho, Eric lo está haciendo, lo está desarrollando todo en plan mucho, mirando literatura también de estos siglos y viendo cómo lo entendían ellos y eso filtrándolo por el Evangelio. Entonces cada vez va teniendo todo más sentido, pero es un proceso largo, ¿sabes? Sí. Daniel, ¿podrías repetir cómo te queda la traducción del 19? El Es Gal- como lo más importante de lo que estamos. Ah, de Gálatas 19. Sí, porque la verdad es que así si la leo en la nueva traducción viviente es como... Ah, es que yo la nueva traducción viviente no la recomiendo para nada. De hecho, para mí es una traducción pentecostal, Sí. la nueva traducción viviente. Para mí de hecho, si tú te vas a Colosenses de la NTV, cuando habla esto son cosas de las sombras de la que hay venir y todo eso. Sí, hay unos que ponen la ley de Moisés, no sé qué, está abolida, y literalmente es así. No, sí, la verdad es que cuidado. Bueno, aquí tengo, de hecho, es que esto no lo he sacado de mí mismo, o sea, es Esto está directamente del griego. Esto está directo, o sea, esta que te voy a decir es directamente del griego, como lo pone en el griego. O sea, sin que la NTV o cualquiera otra la haya metido ya como la interpretación del traductor. Claro, literalmente dice, entonces, ¿la ley qué? Dice, para las transgresiones, por gracia. Fue puesta en adelante, hasta que viniese la simiente prometida y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea, entonces la ley ¿qué? Respuesta, para las transgresiones, por gracia, coma, fue puesta en adelanto, coma, hasta que viniera la simiente prometida y que fue ordenada por medio de ángeles por manos de un mediador. O sea, la parte ahí confusa es hasta que viniera la simiente, ¿no? Eso es lo que cualquiera nos va a decir. Hasta ahí llegaba. es como que, es que en este versículo te lo explico un poco, porque para las transgresiones, por gracia, fue puesta en adelanto. Como hemos dicho antes un poco, sería como para que entendieras que era como una especie de gracia parcial. Pero con lo que dice que hasta que viniera la simiente, y una vez venida la simiente, Y una vez venida, No, es que ahora lo vamos a leer, o sea, la función de la Torah, como dice, ¿para qué sirve la ley? Ahora más adelante dice que la ley es como un tutor. es que te lleva al Mesías. Conduce a, Mira, ¿sabes? Por eso en el del 24 al 29 también hemos visto que en griego es la ley acerca, o sea, acerca, no mata, ¿sabes? Eso de que la ley mata, La letra mata. o sea, te acerca ¿a qué? Claro, te acerca al Mesías, pero luego el Mesías es como el otro paso, que o sea, te acerca y luego pues el nivel último, pues Claro, que lo traducen veo, la como promesa. la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero en realidad no dice eso, dice la ley acerca. Claro, no te salva, porque la ley no te salva. Te Pero señala te señala quién es, o sea, a dónde tienes que ir es un luego. tutor que te lleva al Mesías, porque lo dijo el mismo Mesías, dice, de mí habló Mosé. Por eso luego dice. Claro, porque- El fin, o sea, el propósito de la Torah es el Mesías, Claro. o sea, es Yeshua. Claro, porque tú- Es eso mismo lo que está diciendo aquí Pablo. y ese es el camino estrecho. Tú le pones, es el eso. camino estrecho. Es eso, tú le pones el tutor a la plantita para que la plantita crezca así recto, así. Entonces, luego la plantita pues llega un momento en el que sigue recta por aquí y ya le quitas el tutor. Claro. Entonces, eso es como hay que entender. La Torah te lleva y luego ya cuando te lleva al Mesías te conduce, claro, si te das cuenta, la planta va por el sol, ¿no? Entonces, digamos que el sol sería el Mesías Ya, sí. y el tutor es la Torah y luego ya a partir de ahí llega un momento en el que el tutor se le quitas a la planta, ya no hace falta más. Pues eso es así, pero con relación a la salvación, o sea, que no se nos olvide lo que siempre decimos, que Claro, sí. el contexto de Gálatas es todo el rato con la salvación. Claro. Claro, lo que se querían quedar los Gálatas es como siempre con el tutor, para que lo entendamos así como un poco, los Gálatas se querían quedar con el tutor creyendo que el tutor ya era lo suficiente.
Pero es que no, Dios estaba diciendo que no, que Claro, él, que este él su tutor- plan no lo ha hecho así. Ojo, pero es que el tutor no Te apunta era al la Mesías. Torá allí, sino que era justo la tradición que ponían encima. Porque si No, el en este tutor caso sí, fuera la sí Torá habla de la también, Torah. En este caso sí habla de la Torah. En este caso la Torah, pero lo que dice Yamina, en ese sentido, pues claro, añádele eso también. Añádele que incluso hasta mandamientos de hombre, como la tradición judía, también fuera como un tutor. No, claro, eso ya ni de broma. Pero sí la clave, porque sí se puede uno confundir fácil si no explicar el contexto de creer que ese tutor lo llevaba a la salvación. Porque si no, sí se queda cojo, porque diríamos que entonces realmente ya no necesitamos. Es que si te das cuenta, Pero sí. tiene sentido por eso, porque ¿cuál era el otro ejemplo? El otro ejemplo, igual que antes, lo hemos visto aquí, te lo dice como de diferentes formas, es eso, es que entonces no hubiera venido el Mesías. Si la Torá hubiera sido suficiente. el medio de justificación de la humanidad por el que obtener la salvación y la deuda del pecado, entonces no hubiera venido el Mesías. Pero siempre te pone ese ejemplo, si te das cuenta. Claro, y que al fin y al cabo es la promesa, porque como venimos diciendo, la promesa, que es el Ruach, el depósito de la vida eterna, pues es el que trae el Mesías. O sea, y no es que Dios no haya tenido, o sea, en la antigüedad no haya tenido gracia, porque es que tú lo ves en la Torá es, ¿qué había? Los sacrificios. Y eso era una forma de la gracia de Dios. O sea, alguien que diga, no, es que la gracia vino solo por el Mesías. Sí, la gracia se dimensionó en mayor proporción por el Mesías, pero Dios tuvo gracia también para con los antiguos. Pero que un animalito muera por... Claro, pero transgresiones. por eso tiene sentido. Torah, parcial. Pero eso parcial era, o sea, claro, entonces ¿para qué ibas a sacrificar el animal si no sirve de nada? Pues no tiene sentido. ¿Qué pasa? Que luego viene el Mesías y es como eso parcial, pero La única diferencia más que dice el eficaz. escritor a los hebreos Claro. era que estos sacrificios, esa es la gracia perfeccionada. O sea, esa es la gracia dimensionada, como dice la carta a los hebreos. Esos sacrificios lo único que no podían hacer era hacer perfecto al hombre. O sea, es decir, inculcarle el espíritu, cambiar el corazón del hombre, claro. ¿Por qué? Porque eso solo lo hace el Ruach, el espíritu de Dios. O sea, por eso, Claro, esa eso es la es- promesa. La promesa es que ahora el tutor, o sea, el tutor que era la Torá, Todo va adentro. claro, el tutor va adentro. La promesa Sí, sí, sí. Claro, es que va adentro. Pero Claro. ahora la Torá está en el corazón. Pues el tutor va dentro. claro. Podemos poner- Tú piensas que el corazón, claro, el corazón está como amarrado al tutor ahí ya siempre, ya. Pues que si no, se cae. O sea, el espíritu es el tutor, o sea, realmente el espíritu también es el tutor, porque tú sabes que sin el espíritu tu raza caída se tiende a lo malo. Eso es así. Claro, lo que dice Dani también es la clave. La vaquita o el que sacrificabas te perdonaba el pecado que habías hecho, pero no te transformaba la conciencia. Que al final es lo que hace que tú dejes de pecar tanto, que te transforme la conciencia, o sea, el corazón, o sea, la naturaleza. Entonces, eso es lo que no hacían los animales, eso también lo dice la escritura. Claro, el Mesías hacía eso, que es lo del animal, y el plus, que es y transformarte a ti por dentro. El pack completo. O sea que en eso es que la gracia es más extensa. Claro, porque como que hace vemos- como más cosas, pero sigue teniendo la esencia del animal. Claro. Pero, Era crear la conciencia, porque vemos en la escritura que cuando Dios dice, por ejemplo, no estoy harto de vuestro sacrificio, de vuestras lunas nuevas. O sea, ¿tenían que hacer sacrificios? Sí. ¿Tenían que hacer, pues, guardar las fiestas, las fechas? Claro que sí. Pero si no lo hacían con un corazón volcado a Dios, en reverencia, sabiendo que Él es el único Dios y todo esto, si lo hacían por mero hacerlo, no, yo tengo que hacer esto porque me va a ir bien o por tal. Pero eso, lo que no puede hacer la Torá era eso, perfeccionar el corazón del hombre. Claro que el hacer, el obrar, el hacer la Torá es para santidad, para justicia. Pero lo que no puede es cambiar el corazón del hombre. Eso es lo que sí hizo el Mesías, por medio del Espíritu. Entonces, más o menos es eso. Bueno, otra cosa se me olvidó decir, que es respecto a lo del Golgotá, que no lo he profundizado y se ha quedado ahí como ambiguo. Es que por ejemplo, en una literatura, nosotros tomamos la literatura judía más que nada, hay cosas muy rescatables, muy buenas, para que lo sepamos, ¿no? Pero también lo tomamos como una fuente histórica de cómo pensaban los antiguos. Por ejemplo,
en este caso esto del Golgotá es extraído del Zohar, ¿no? Que el Zohar, más que nada, aunque muchos dicen que lo utilizan los cabalistas y todo esto, pero más que nada es un comentario a la Torá, ¿no? Así con un poco de lenguaje cifrado. De hecho, si te das cuenta, el Zohar está en Parasá. Claro. O sea, es eso, comentar así en Parasá. Y ahí, más que nada, se rescatan algunos tecnicismos que se tenían. Y uno de ellos es ellos creían, que aquí lo tengo apuntado. Sí, pero es que eso es muy, muy interesante, ya verás. Sí, es que a lo que ellos conocían como a lo que podían ver de Dios, ¿no? Y se lo atribuían que era el cerebro de Dios, que es la sabiduría, lo que se podía ver de Dios. Claro, lo que Dios deja al hombre. O sea, es como 3 niveles. Y este nivel, el que dice Dani, el primero, ellos te lo escenificaban así. Que este primer nivel era lo que el Dios hacía, pues, por ejemplo, la escritura, lo que le da para que pueda captar el humano. Pero Dani lo que va a explicar bien es luego los otros dos. Porque luego aquí hay 3 niveles. Esto era lo visible de Dios, es decir, pues la Torá, los mandamientos, ¿no? Claro, la sabiduría de Dios. Imagina, esto, o sea, el dibujo para que se entienda bien, esto es una cabeza. O sea, es la cabeza. O sea, entre lo que está dentro de la cabeza un poco más y luego fuera. Esto para que se entienda en los niveles, así es como ellos lo entendían. Claro, luego estaba esta parte que es entre el cerebro y la cubierta, por decir así, que lo atribuían como a las cosas insondables de Dios. Y luego el último nivel, que es la sabiduría que va más allá, que no comprendían, que lo llamaban Gulgatá, donde el Mesías murió, curiosamente se llama así. Claro, las cosas que no comprendían de Dios. Gulgatá. Sí, es algo curioso, porque es que ahí tenemos en este bebé, o sea, es que todo se relaciona así como que... Es que es increíble, es que es lo curioso, que un tecnicismo de ellos explique lo que precisamente ellos no entienden hasta el día de hoy. O sea, es que es súper profundo. Claro, y fíjense que en Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas a los hijos, ¿no? Es brutal. O sea, ese nivel, las cosas secretas de Dios, el Gulgatá, lo que no podían explicarse, es donde el Mesías murió. O sea, es que es curioso. Pero simplemente para profundizar eso, porque es algo que no... Bueno, ya nos hemos extendido un poco, vamos a terminar. Como he dicho, esta parte es para mí es la más difícil de Gálatas, porque, claro, nosotros no somos expertos en la lengua, nos apoyamos en Eric, que es nuestro maestro de Torá, y aún así, pues, tienes que estudiarlo más a profundidad, ¿no? Y justo en estas partes hay algunas cosas más complejas, ¿no? Nos hemos quedado, creo que en el 22, ¿no? Hemos dicho, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. 24. Porque si la ley de Dios pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y ahí nos hemos quedado. Entonces, dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fidelidad en el Mesías fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fidelidad, la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, Mesías. Claro. De manera, como hemos dicho ahí, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Claro, es lo que venimos hablando. La ley ha sido, pues, el tutor, ¿no? De hecho, es curioso porque realmente en griego dice que es donde sale la palabra pedagogo, ¿no? Pedagogo sale que es la palabra que se utiliza aquí como ayo o tutor. Y es que, pues eso ha sido la Torá, un pedagogo. En griego, pedagogo se divide en pedia, que es niño en griego, y ago, que es llevar. Es como cuando tú llevas a un niño, ¿no? Al pediatra. Claro, cuando tú llevas a un niño y le conduces, pues es lo que hace el pedagogo. O sea, lleva a un niño al camino correcto, a la educación. Entonces eso es lo que, en este caso, a la promesa, ¿no? Que es el Mesías.
Y eso es lo que hace la Torá. La Torá es el pedagogo que te lleva a la promesa encarnada, que es el Mesías, al cumplimiento, ¿no? Y bueno, dice pues en el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fidelidad en el Mesías. Entonces, claro, y eso es lo crucial. Como dice, pues todos sois hijos de Dios por la fidelidad, no por obrar, no por cumplir, incluso, claro, en todo esto estamos hablando de mandamientos también de hombres, porque una cosa era la circuncisión como mandamiento, como señal, y otra cosa como un pacto. Es básicamente el problema de esta carta, que eso sí fue añadido, como he dicho, o sea, y es que lo podemos ver en Génesis 21, creo, no, 19 o 17, no recuerdo bien, cuando se da la circuncisión a Abraham, dice: y esta es la señal del pacto, circuncidarás a todo varón. No es el pacto en sí mismo. Entonces, como hemos dicho, ya te di la palabra, hasta el día de hoy el judío, si es que lo hemos dicho, hasta el día de hoy un judío piensa que si tú no te circuncidas no te baja la Nesama, El espíritu. el espíritu de Dios. O sea, la promesa. Claro. O sea, eso lo podéis ver, o sea, eso está en la literatura judía, en el Talmud, hasta que Sí, por ejemplo, si tú lo- hoy te cometes al judaísmo, ¿no? A pesar de que te vas a hacer por un proceso de conversión, según la yeshiva, la que vayas, van a ser diferentes fechas, diferentes tiempos. Pero claro, una de ellas es que te tienes que circuncidar. Para hacerte judío te tienes que circuncidar. Y hasta ese momento tú no eres salvo, hasta que te circuncidas. Hasta el día de hoy así el judaísmo lo cree. Que la Nesama, o sea, la vida espiritual, no te, figurativamente no te viene hasta que te circuncidas. Entonces los gálatas habían creído esto, en esta Brit Milá, como la llaman, el pacto de la circuncisión. Claro que tampoco Y es por a eso- favor de la circuncisión. Claro, nosotros... Vamos, que no os escapáis, que sigue vigente. Pues ya has visto cómo me he escapado. Entonces los hijos de Dios son hijos de Dios no por las obras de la ley, sino por la fidelidad en el Mesías. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo. ¿Por qué justamente Ni dice aquí ni judío ni griego? Porque no dice ya no hay ni judío ni sueco. Claro. Claro, porque te lo está metiendo en el contexto. Los gálatas, ¿qué eran? Griegos. Ya está. Claro, ¿y qué hacían? Los fariseos hacían distinciones. O sea, hacían distinciones, claro. Es lo que venimos hablando con el concepto de Hall. Varón ni mujer. Lo que hemos hablado en Hechos capítulo 11, ¿no? Cuando Dios le dice a Pedro, a mí Dios me ha mostrado que no llame común, ¿no? No llama nada común, ni inmundo. O sea, estaba refiriendo, claro, con el concepto de las comidas en el templo a los gentiles. Entonces, ya no hay judío ni griego en torno a la salvación. O sea, que no hay acepción. O sea, la clave es No hay excepción de personas. contexto, acepción de personas. Y porque sea judío tienes como más privilegios de que es griego. ¿Por qué? Porque mediante el método del Mesías, que es la promesa más avanzada, eso no importa. No importa porque el filtro del Mesías no mira quién cumple más costumbres o no. Es que esa es la clave de los gálatas. Claro. En torno a salvación. Y lo del pedagogo, ya te di la palabra ya, para que eso... O sea, no es que el pedagogo ya deje de ser. Es como el hermano Eric ponía este ejemplo, ¿no? Y es, por ejemplo, tú cuando tú vas a una universidad y te gradúas, pues sí, tú te has graduado de la universidad, pero la universidad no deja de ser. O sea, la universidad no deja de existir. Tú ya te has graduado para lo que tienes que ser, que es pues ser alguien instruido, alguien... Claro. Entonces, el propósito de la Torá es ese, o sea, llevarte al Mesías, pero la Torá no deja de ser. ¿Qué hicieron los bereanos? Los bereanos, cuando Pablo les predica, dice que fueron a la escritura, al pedagogo, para ver si realmente lo que estaban hablando era la verdad. Y una vez corrobaron eso, dijeron, creyeron, pero claro, ¿dónde si no? Es que por ejemplo, que cuando esto no lo ves en el marco histórico en que está puesto, es que si lo lees así, es increíblemente
cómo tú te aferras de corazón al hecho de saber de que la Torá no está vigente, porque es que lo dice, es hasta que ha venido la promesa, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fidelidad de Yeshua. Se acabó. Y luego de eso se acabó. O sea, el asunto es que estás hablando de un marco histórico en que eran practicantes de Torá, en que esa era lo que se usaba en aquella época. Entonces nosotros, cuando alguien nos dice que esto de aquí hay que remitirse al hecho ese por un lado, y a que Yeshua mismo lo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a rebosarla, a cumplirlo todo para darnos ejemplos. O sea que no podemos, porque si yo lo leo esto sin conocerlo como lo leí antes, es que tú pones tu cabeza al fuego, claro, de que está abolida. Claro, uno lee corazón, claro, uno lee el 25 y dice, no, pues es que dice, venida la fe ya no estamos bajo ayo. Claro, entonces ya la ley dejó de ser. Pero hermano, el ayo no se está refiriendo a eso. Mira, es que lo tenemos, por ejemplo, en Jeremías 31, lo dice bien claro. Este concepto que queremos dejar claro sobre el pedagogo, lo que quería hacer la Torá. En Jeremías 31-33, que es el pacto, ¿no? El pacto de nuevo, más que el nuevo pacto, porque solo hay un pacto. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré, ¿el qué? Mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos. Es el pacto de Dios, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pero ¿qué dice el 34? Dice, no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hasem, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordará más de su pecado. Ya ninguno más enseñará porque tendrá el Espíritu. O sea, no necesitarán de ir a, en este caso, de apoyarse en el ayo para la salvación. O sea, el Eterno ya te ha dado el depósito eterno y Él te ha injertado, ¿no? Lo que es más que nada lo que es la bendición, injertarte en Él, y te ha dado la ley en tu corazón. Por eso uno cuando nace de nuevo, ¿qué le nace? Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. El acercarte, más que acercarte, el instaurar la santidad en ti. Eso es lo que hace, es el bien, como decía David. Dice, el hacer tu voluntad me es el bien. Claro, porque ese es el corazón del creyente, del que ha nacido de nuevo. Y esa es lo que el tutor nos lograba hacer, que es instaurar la vida eterna, es el corazón, ¿no? de Dios, poner su corazón en nosotros. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo. Este capítulo es, como he dicho, a mí me ha costado y me sigue costando porque es difícil, sobre todo por las traducciones, pero teniendo claro lo que hemos venido estudiando, que es en sí lo más enrevesado en torno a lo que no se entiende, en torno a los gentiles y todo esto, pues se tiene claro que la ley no está abolida y que los gentiles son parte del plan de Dios para salvación, ¿no? ¿Qué sabes cuál es el problema? Que si lo ves judíamente, malamente, en plan fariseo de la secta concreta esta, porque no todos los fariseos, ¿qué pasa? Que tú solo podías ser heredero si eras hijo de Abraham. Ah. Pero claro, hijo de Abraham físico. O sea, físico, total. O sea, si vienes de ese linaje, solo podías ser heredero así. ¿Qué te está diciendo aquí cuando te dice ya no hay judío ni griego por medio del Mesías? Pues que tú puedes seguir siendo heredero, pero no es con la fórmula descendiente de Abraham, sino por medio del Mesías. Que si te das cuenta, es que aquí está igual. O sea, igualmente el Mesías sale aquí, ¿sabes? Entonces, claro, lo que ellos hacían era quitar esto. Pero es que era el otro proceso, ¿sabes? De hecho, tienen una disputa con Yeshua cuando le dicen que por ser hijos de Abraham, ellos creen que van a... Es que por eso lo digo, por ese texto. Y el Mesías si fuerais hijo de Abraham, ¿y qué le dice el Mesías? Claro, ¿por qué? Porque ahí le está diciendo el Mesías, si te crees que es por esto, que es por linaje,
Y como dice el Talmud, y ya con eso tienes el mundo venidero asegurado, mentira. De cualquier piedra, o sea, de cualquier ser humano, puedo sacar hijos de Abraham. Claro, te lo está metiendo todo el rato el concepto de enseñanza, no de lo humano, el linaje. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, lo que podamos... Que no se problema, El asunto de volver a las raíces o de la Torah en el corazón, o sea, como práctica, se entendería también que no es que es un mayor grado ni de revelación ni nada, porque es solamente igual que todo con él porque le ha placido. Porque de pronto que el Señor indica a cada uno cómo lo lleva o qué, porque no. Sí, nosotros entendemos que la Torah está vigente y todo eso, y que el hecho de que le haya placido que acercarnos a él, conocemos de la palabra y de esta manera de la Torah, pero es porque le ha placido. Claro, por su gracia. Y es eso, o sea, sí, las promesas en parte se han cumplido, no todas. Porque, claro, lo que vengo yo decía hace 2 semanas, cuando el Mesías dijo consumado es, claro, él estaba refiriendo, consumado es en torno a la salvación. Él había hecho todo, él había pagado el precio, había sido el Cordero perfecto para nuestra salvación. Pero aún falta el mundo venidero, aún faltan nuestros cuerpos corruptibles que se vistan de incorrupción. Faltan cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Que se tienen que llevar a cabo. Como dice Colosense, ¿no? Dice, esto es una sombra de lo que ha de venir. Y claro, Pablo a los colosenses le está escribiendo después de la resurrección del Mesías. O sea, él entendía que todavía no había venido lo perfecto, cuando, de hecho, en 1 Corintios, ¿no? El famoso pasaje de 1 Corintios 13 del amor, dice, pero cuando venga lo perfecto, ¿no? Que es el Olam Jabá, el mundo venidero, que es el Mesías. Pues ahí se dimensionará más aún las promesas, ¿no? Y claro, bueno, ahí está, que es así, se entiende más, se cumplen en mayor porcentaje. claro, entonces la ley está abolida, ¿no? Pues, si aboles ahora mismo aboles la ley, aboles las promesas, cuando está escrito, ¿no? Porque de mí habló Mosé, dijo el Mesías, ¿no? Y bueno, no sé si hay algún aporte, alguna pregunta más, algo que no ha quedado claro. A lo mejor ha sido un poco enrevesada en esto, pero queremos que no se quede ahí como nublado, ¿no? O sea, alguna, no sé, ¿quiere comentar algo? Antes de pasar a... No, o sea, bueno, recalcar que de lo que te libra el Mesías es de la condena que te señala la ley. O sea, de lo que te salva el Mesías es de la condena que dicta la ley. Claro. La condena. No quita la ley, quita la condena de la ley, que es diferente. Claro. Claro, eso es completamente diferente. Decir eso a decir lo otro es cambiarte todo. Claro, es como cuando te multan, ¿no? La ley te dice, si haces esto, tienes que morir. ¿Qué te quita el Mesías? La paga. El morir. Pero la ley sigue estando ahí. O sea, el semáforo sigue estando ahí. Es que si me quitas eso, entonces me quitas ya también el... O sea, si quitas la ley, estás quitando lo que dice que es el pecado. Y entonces nos inventamos nosotros, luego, después de eso, otro nivel de decir y decir que es y que no es pecado. Claro. No tiene sentido. Lo que te va a decir que sí que no es pecado siempre es la ley. Por lo tanto, eso se puede quitar. No suena nada lógico. Es totalmente ilógico pensar en que la ley esté abolida por eso. Sí, pero solamente es el Señor, o sea, Yeshua Hashem, el único que en su momento podrá decir que tal justificado lo es o no a sus ojos, incluso habiendo caminado o como sin Torah. Hombre, es que el que te justifica... A ver, claro, es que eso ya es más profundo porque, claro... Por eso siempre en últimas instancias, ¿en qué se insiste? En que seas nueva criatura. Luego ya, el nivel que hayas cogido, sinceramente... Encima el nivel no depende de nosotros. Por eso, sino y de encima piénsalo, entonces... Claro, una vez eres nueva criatura y supuestamente tienes ganas de aprender, pues hombre, se supone que lo lógico es... Que vayas creciendo.
Es que por eso, tío, que da la casualidad de que no. Bueno, pues no sé, casos especiales en los que no nos meteremos. Pero si tienen la inquietud de aprender, entonces eso no debería existir, ¿sabes? Claro. Es lo que decíamos, que de pronto y conocemos personas que conocemos que se animan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y siervos, o sea, y siervos buenos y fieles, pero que no tienen Torah en el corazón, y seguramente son 100.000 veces mejor que nosotros, o sea, sí, que a ver, guardan algunos mandamientos, que los tendrán en el corazón o qué sé yo, pero quién lo mira, quién es, o sea, el Señor, no nosotros. Es que se tiene que ver como eso, como una semilla que es plantada y luego va creciendo. Entonces es que ya lo hemos hablado, o sea, se parte y de la semilla sale, pues, a ver, si una vez la semilla ha germinado y ha nacido, a ver, esta de aquí ha crecido más, pero ha germinado, ¿sabes? Y esta ha crecido menos, pero ha germinado. Claro, a últimas instancias, claro, esto puede servir como, bueno, entonces me quedo aquí y no me importa nada. Eso es lo malo, pero bueno, si nos quedamos así en última instancia, los dos son salvos. El que llegó aquí y el que llegó aquí. Ahora, ¿cuál es el problema de este? El problema de este es que se quiera quedar opcionalmente aquí, pudiendo ir más. Ahí es donde yo no me voy a atrever a decir nada. O sea, yo no me atrevo a darle un juicio a esta persona. Yo no lo sé. Ahí ya se va a meter Dios. Yo no lo sé. Pero la revelación, por eso, como Él es Dios y como Dios te pone a querer hacer, yo no sé por qué Él se quedó ahí. No lo sé. No le podemos obligar, claro que no. Ahora, bueno, pues, intentamos, ¿no? Decir, oye, mira, es más beneficioso para ti incluso seguir para arriba. O sea, ya no solo porque te ganes méritos, no. Sino es mejor para ti en otras áreas de la vida. También le vas a conocer, ¿sabes? más a Dios. Claro, estamos diciendo que el sol está aquí. Pero claro, contra más arriba mejor. Que pero tengan, bueno. si puede decir entre comillas, la revelación de Torah, no, porque la salvación ya estaría antes. Pero por ejemplo, en cuanto a la revelación, si se puede decir que sea revelación de la Torah o que le haya placido poner Torah en tu corazón, o sea, porque si es que lo ves así, simple y sencillamente escrito está, que se debería entender que es necesaria, que está y que existe y que es vigente. O sea, si es que partes de eso, no tienes otro camino. Pero si en cambio partes de que le ha placido al Eterno que alguien, o qué sé yo, que la conozca, que lo tenga o no la tenga, porque tal vez entiendo, yo prefiero entenderlo como que si es que a mí ha llegado, es que, ostras, vaya que necesitaré caminar cortito para que en mi corazón yo necesite caminar con esa palabra, porque tal vez incluso, por decirte a un cristiano, sí, Torah en su corazón escrita, tal vez camina mejor que yo. Entonces, yo no lo sé, bueno, pero a ver, me pregunto a veces como la parasha Kedoshim, ¿no? Que habla, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Santos seréis. De hecho es curioso que lo dice en futuro también. O sea, como que el Eterno es el que te santifica, pero te habla de que los mandamientos, o sea, ¿qué dice la parasha Kedoshim? Nos habla de, por ejemplo, de la comida. La comida es una forma claro, es de la santidad de Dios. O sea, es un aspecto más de la santidad de Dios. Entonces, no es por tu fuerza ni nada, es porque Dios ha dicho que eso es santidad. Y que no lo ve, pues eso es algo ya que se nos escapa a lo mejor. Sí, hay muchos pasajes que te pueden decir, sí, el que no aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración es abominación, ¿no? Como ese pasaje de Proverbios. En otros pasajes nos habla a la Torá y al testimonio, ¿no? Si no les ha amanecido, no tienen saja, en hebreo dice, ¿no? Y luego el Mesías dijo, el que no enseñe un mandamiento, no, el que ese es el texto grave, claro. El que enseña a no guardar uno de estos mandamientos, pequeño será llamado. Pequeño será llamado en el reino. ¿Ves? Cuadra esto. Sí, las dos plantitas están en el reino, pero no es lo mismo esta que esta. Incluso ese versículo refuerza esta idea. Claro, lo que nosotros tenemos claro es que por gracia, la revelación de los antiguos, por decirlo así, se nos ha venido. No por nuestros méritos. ¿Qué sería lo triste? Lo triste sería que se te dé
la capacidad de llegar aquí y que no llegues aquí, te quedes aquí porque tú quieras. Claro, eso sería triste. Si se te da esto y puedes llegar aquí, pues es que es beneficioso que llegues. Y lo triste es, venga, mejor me quedo aquí, que eso está más cómodo aquí. Eso es lo que es triste. Si humanamente dependiera, que no lo sé, porque a veces parece que sí, a veces que no. Esto es ya más difícil de juzgar espiritualmente, pero lo que está claro es que no sé nosotros dónde estamos. Eso yo no lo sé. Pero lo que se nos ha dado de entendimiento que es esto, en algún sitio será. No sé cuál es, pero lo es. Y hemos visto que es más que en otros. ¿Que vamos a tener más delitos si no hacemos conforme a eso que se nos ha dado? También. Por lo tanto, a veces no se sabe si es mejor o es peor. Claro, se sabe cómo respondas. Cómo respondas se sabrá si es mejor, que se te haya dado más o menos. Yo lo creo un poco así. Entonces, lo que yo no sé es dónde poner nuestro nivel. No lo sé. Pero si miramos para atrás sí que vemos niveles más inferiores. Eso se puede ver. Pero aún así no sabemos en dónde estamos. Porque es que siempre hay más para arriba. ¿Me entiendes? Difícil. No sé. Sí, bueno. Tenemos claro, que es que la voluntad divina, que la clamada de las escrituras es la Torá, ¿no? Va con nosotros, y que somos salvos por gracia por medio del Mesías. Eso es el distintivo que se utiliza en Apocalipsis para la novia del Mesías, ¿no? La que tiene el testimonio de Jesucristo, del Mesías, y la que guarda los mandamientos. Entonces ahí ya no sabremos cómo serán ciertas cosas, a lo mejor se nos escapan. Podemos estar 2 horas discutiendo escrituralmente, pero eso Dios en su sola potestad añadirá los que han de ser, como dice Hechos. Y nosotros simplemente tenemos que seguir predicando lo que creemos, la verdad de Dios, y ya está cada uno, como dice esa parábola, ¿no? Que la semilla cayó en buena tierra, entre pedregales, y eso ya es la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Y bueno, Shabbat Shalom. Yo creo que a lo mejor podemos poner una alabanza bajito, para Es que como acreditanos. Y eso que ellos deberían estar acostumbrados a la rumba. 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 Deberían estar